Bueno, efectuar efectuar. entre matrices. Otra, entonces la que me llegado a las 7 sería 8, 9 sería esta. Definir suma de matrices. Esto hay que entregar, ¿no, profe? No. Esto es una guía, un cuestionario guía que hizo otra profe para que ustedes estudien para la teoría. Cuando tengan que rendir el parcial, esto es lo mínimo que tienen que saber, digamos. Entonces, 8, 9, 10, una pregunta. ¿Qué propiedades cumple la suma de matrices? Sí, cumple la suma de matrices. Oye, están mejores así, una clase más normal. Digo, porque si no están muy... Acá están todos juntitos, los veo todos. ¿Ella le dijo que se pongan así? Está bien. Bueno, entonces dije, ¿qué propiedades? No, la dije, definir resta de matrices, ¿está? Bueno, otra es definir producto. Sí, por eso, definir recta de matriz, resta, perdón, de matrices. ¿No leíste todavía? No. Bueno. Sí, bueno, empiezo de vuelta. La 8 ya está, la 9, la 10. La 11 es definir resta de matrices. ¿Sí? Bueno, la 12 sería definir producto de una matriz por un número. O sea, por un escalar, ¿no? Definir producto de una matriz por un número. O por un escalar, es muy... Otra, ¿qué propiedades cumple el producto de una matriz por un número? Otra, definir multiplicación de matrices. La anterior era ¿qué propiedades cumple el producto de una matriz por un número? La que sigue, definir multiplicación de matrices. Esta sería la 14, definir multiplicación de matrices. Dos más quedan. La 15 sería deducir cómo se obtiene. Deducir cómo se obtiene en forma genérica, deducir cómo se obtiene en forma genérica un elemento de la matriz P. Siendo P igual, y acá la anoto. Entonces, deducir cómo se obtiene en forma genérica un elemento de una matriz P, o sea, la matriz producto, resultado va a ser A por B, siendo la matriz P, sí, el producto es. Acuérdense, si esta es M por P, la otra tiene que ser P por Q. O sea, estos dos tienen que ser iguales. Y el resultado sería M. O sea, ustedes que tienen que hacer el producto. O sea, tienen que escribir, ¿no es cierto? Genérica, exactamente. Acá A por B. Acá van a escribir la matriz genérica, A1, 1, A1, 2, punto suspensivo, A sub 1, P. Y acá van a escribir B sub 1, 1, B sub 2, 1, B sub P, no, P1, columna 1, P1. O sea, tiene que coincidir de todo. Entonces, para hallar el elemento C sub 1, 1 que va acá,
hay que hacer el producto de este por este, más este por este, ¿se acuerdan? O sea, eso es lo que le está pidiendo. ¿Hay que hacer todos los No, ustedes pueden sacar así uno y después generalizar, porque se acuerdan que después estaba el término genérico, se ubica, ¿sí o ¿está? O sea, a eso me refiero, que tienen que hacer el producto. Por lo menos sacan uno, porque no van a estar haciendo, porque esto es largo. Claro, entonces ustedes cuando sacan uno de hacer este hace 1-1, por verso 1-1 y así sigue hasta el último, después pueden generalizar. Eso le dio la profesora en la forma genérica. Pues, lo que le quiero explicar es que tienen que hacer esto, no tienen que escribir nomás el C sub I K igual a la sumatoria de. Primero tienen que hacer esto para uno, aunque sea, para que ella vea que saben hacer, ¿verdad? ¿Y se puede hacer una de 2 por 1? No, porque te dicen forma genérica, por eso. Cuando te dicen forma genérica, tenés que trabajar así. Por más que sea, genérica quiere decir que tiene muchos elementos. Bueno, y la última, ¿qué propiedades cumple el producto de matriz? ¿Qué propiedades cumple el producto de matriz? Porque eso es teoría, ¿sí? Entonces tiene que ser en forma genérica. Esa es la última. ¿Qué propiedades cumple el producto de matriz? Bueno, trabajo práctico número 2, determinante. Vamos a recordar, para los que por ahí no vinieron, ¿sí? Que lo que hicimos fue, primero, trabajar con el ejercicio 3, o sea, donde dice calcular los siguientes determinantes, y vimos que los determinantes de 3 por 3 se resuelven mediante ¿qué? Mediante la regla de Sartre. Muy bien, que se usa solamente para 3 por 3. Después vimos que en el caso de los ejercicios que están ahí, el 3A y el 3B no hacía falta calcularlos, porque si uno los miraba detenidamente, se veía que ellos eran nulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumplían con la propiedad de que el primero tenía 2 filas iguales, la segunda y la tercera fila iguales, y la otra tenía 2 columnas iguales, la segunda y la tercera. ¿Sí? O sea que no hacía falta calcular. Yo le dije, si ustedes quieren, hagan para practicar Sartre, pero le va a hacer. Bueno, y lo mismo pasaba, no lo mismo, pero aplicando otra propiedad en el 3E, como era una matriz, o sea, correspondía a una matriz triangular inferior, entonces el determinante de una matriz triangular inferior o superior era simplemente el producto de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? O sea que 2 por 1 por menos 2 daba menos 4, se terminó. Bueno, después fuimos al ejercicio 1, donde vimos, ¿no es cierto?, que ese ejercicio 1 me dan la matriz y me pide que obtenga los valores de los menores complementarios, después de los adjuntos o cofactores, y en el ítem C que utilice eso que hay en el ítem B para calcular el determinante. Cuando se terminó eso, no me acuerdo que al comienzo al final hicimos por Sartre y sacamos cuánto valía el determinante. Cuando se terminó eso, yo les conté que eso no era otra cosa que el método de desarrollo por los elementos de una línea, en este caso por la segunda fila, ¿sí? ¿Y qué es el método que se usa para determinantes de 3 por 3 en adelante? Pero sobre todo en lo de 4 por 4, porque lo de 3 por 3 generalmente si no se le pide método se resuelve por Sartre, ¿no es cierto? Bien, bueno, de esa manera, ¿no es cierto? Después trabajamos con el ejercicio 3B, ¿sí? Vimos que ese determinante de 4 por 4 y el C le quedó a usted de tarea, yo le había dado el resultado, creo, le dije que había que aplicar ese método, resolver por los elementos de una línea. Cuando yo tengo que hacer eso, ¿qué línea me conviene elegir? Que tenga más cero. Muy bien, la fila o la columna que más ceros tenga, porque cuando más ceros tiene, menos cálculo tengo que hacer. Calculen ustedes que para un determinante de 4 por 4 yo tendría que, si no hay ningún cero en la línea, resolver 4 determinantes de 3 por 3, mientras que en ese caso, en la segunda fila, como hay un solo valor distinto de 0, tengo que resolver un solo determinante de 3 por 3. Bueno, y después le quedó de tarea al C a ustedes, no sé si hicieron o no hicieron, pero les di el resultado, 20 creo que salía, ¿no? Sí. Bueno. Después vimos el ejercicio 2, creo que, busquen a ver si llegamos al ejercicio 2, que había que determinar si esas matrices eran no singulares.
Hasta ahí seguro llegué porque creo que el 4, a partir del 4 yo tengo anotado acá que tenemos que seguir. El ¿Sí? 4 no llegamos. No, por eso. ¿Eh? Sí, el 4 no, pero el 2 estoy recordando. Bueno, el 2 sí. Recordemos que... El 2 era así, era para saber si la del determinante era distinto al 0. Exactamente. Esos son una matriz de 2×2. Haría callar el determinante, sí, y ver si valía 0 o no. Si el determinante de una matriz es distinto de 0, la matriz se llama no singular, regular o inversible. Eso significa que se va a poder calcular la inversa. Si el determinante es nulo, la matriz se llama singular, no regular o no invertible. Bueno, y hasta ahí habíamos llegado. Entonces, a partir de ahora, tenemos que seguir. Algo le había dicho yo del ejercicio 4. El ejercicio 4 dice obtenga los valores de lambda. A veces, este ejercicio antes creo que decía obtener el valor de lambda y después se le cambió. Cuando uno dice obtenga los valores de lambda, no significa que va a haber 2 o 3 o más valores. Significa que va a haber, claro, puede haber uno, pero puede haber también 2 que sean iguales. Porque el caso de la ecuación de segundo grado, ¿no es cierto?, puede tener 2 raíces reales iguales. O sea que es para que se generalice, digamos. Bueno, y se obtenga todos los valores de lambda para los cuales el siguiente determinante será igual a 0. Ese determinante es un determinante de... El lambda puede ser K o cualquier otra letra, X. Entonces, 2 menos lambda. Y acá debajo 3. Y por acá dice 4 y acá 3 menos lambda. Bueno, ese determinante tiene que ser igual a 0. Yo parto de ahí ya. Es un determinante de 2×2. Lo resuelvo, ¿sí? Porque hay algunos que por ahí dicen, bueno, yo puedo suponer que esta columna es igual a esta y así saco lambda. O puedo suponer que esta fila es igual a esta y así saco lambda. Esa es una propiedad, pero en este caso, si me piden todos los valores de lambda, lo que yo tengo que hacer es resolver el determinante. ¿Sí? Si yo resuelvo ese determinante haciendo el producto de los elementos de la diagonal, ¿sí?, principal, que es este, ¿sí?, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, entonces ¿qué voy a tener? Una ecuación. Claro, 2 menos lambda, o 3 menos lambda, menos 3 por 4, 12, igual a 0. Y eso, ustedes ya están viendo, cuando aplique la propiedad distributiva, que voy a tener una ecuación de segundo grado. En este caso, es un determinante de 2×2, pero puede ser de 3×3. En los complementarios hay más ejercicios, ¿sí? Generalmente se ubican las incógnitas de manera que les dé siempre una ecuación de primer grado o una de segundo. Es muy raro que aparezca una ecuación de tercer grado. Y si aparece, es una ecuación donde seguro va a aparecer X en todos los términos, entonces se saca X factor común y una de las raíces va a ser 0. Y dentro del paréntesis va a quedar la ecuación de segundo grado y de ahí van a salir los otros 2 valores. ¿Sí? Bueno, entonces ahí yo voy a tener una ecuación de segundo grado. Va a ser 6 menos 2 lambda y después voy a tener menos 3 lambda, menos por menos más, lambda cuadrado menos 12 igual a 0. Ecuación entonces que ordenando, ¿sí?, asociando estos dos, me va a quedar y asociando estos dos, menos 6 igual a 0. Esa es la ecuación de segundo grado que yo tengo que resolver. ¿Sí? Resuelvo esa ecuación de segundo grado con la resolvente. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Lambda 1, 2. No quiere decir 1 menos 2, esto hay que decir que me va a dar 2 valores. Igual a, ¿qué era? Menos b más menos Raíz cuadrada de b al cuadrado por menos 4 por a por c por 2 por a. Todo dividido 2 por a. Esa es la fórmula que tengo que usar para resolver. ¿Quién es b? ¿Quién es b? Menos 5. No dije cuánto vale b. Pregunté quién es b. Lambda. No. 5, menos 5 lambda. Quiero, ¿saben? A propósito le estoy diciendo esto. El coeficiente, Sí, muy señor. bien, Sí, señor. ¿de quién? Del término lineal.
para qué le hago esa pregunta? Para que ustedes, porque ustedes después del parcial por ahí leen mal y dicen, pues yo contesté bien. No, o sea, yo no les pregunté sí cuánto vale B. Eso me contestaron ustedes. Yo les pregunté quién es B. ¿Sí? Entonces parece lo mismo, pero no. No, no es trampa, es que ustedes no saben escuchar. ¿Quién es A? Lambda al cuadrado. Claro, cuadrado. Es la que... El 1 invisible, me dijo un alumno que está ahí en ese, el 1 invisible, el coeficiente del término cuadrático. Y C, el término independiente. Ahí está, muy bien, ahora sí. Entonces reemplazan acá, ojo con los signos, ¿sí? Y ahí van a tener el valor de lambda 1 y lambda 2. A ver, hacen ustedes rapidito y me cuentan. ¿Cuánto vale? ¿Sí? Lambda 1 y lambda 2. Ok. Iguales, pero van a ser dos igual. Van a valer lo mismo, pero van a ser dos. Por eso se le puso los. Bueno, queremos verificar, a ver, vamos a verificar si es cierto que para esos valores el determinante vale 0. Entonces, la verificación la hago primero con un valor. Para lambda 1 igual 6. Entonces, me va a quedar 2 menos 6, acá teníamos 3, acá 4 y acá 3 menos 6. Conclusión, va a ser menos 4 esto, 3 acá, 4 acá y menos 3 acá. ¿Y eso cuánto da? 12 positivo menos 12 negativo. igual a 0. O sea que efectivamente cuando lambda 1 vale 6, da 0. Fíjense, observen esto. ¿Qué ven ahí? Cuando miran bien ese determinante, ¿qué ven? 2 por 2 Sí. de Gauss. No, es que están No, Sarro. el primer, el IJ está de la fila 1, está al lado de su puesto, o sea, negado. Menos 4, 4 y 3 Sí, menos 3. muy bien. A ver, exactamente. Estos valores son los opuestos de esta. O sea que esta columna, ¿qué es de esta? O esta de esta. ¿Eh? ¿Cómo era? Sí. Por eso da 0, porque hay CL. La columna 1 es CL de la columna 2. Exactamente. Esta es la columna 1, esta es la columna 2. Es combinación lineal, ¿se acuerdan? Sí, cuando una columna, cuando una línea, columna o fila, es combinación lineal de la otra, el determinante es nulo. Es una de las propiedades. Esa es la... Sí, señor. ¿Está? O sea que exactamente como dijo él, yo podía poner 0 directamente sin calcular, digamos, si me daba cuenta de eso. Bueno, y de la misma forma, ¿sí? Si hago la verificación para lambda 2, que es igual a menos 1, me va a quedar 2 menos 1 por acá, 3 acá va a ser 4 y acá va a ser 3 menos 1. Entonces esto me va a dar 2 más 1, 3, acá 3, acá 4 y acá 3 más 1, 4. ¿Y ahí qué pasa? Lo mismo, pero las pilas. Claro, ahí está re a la vista que las dos filas son iguales, o sea que en mi cálculo le pongo el 0 y la 1 igual a la fila. ¿Está? O sea que fíjense ustedes que de esa manera yo verifico que el determinante da nulo y está en base a propiedades. Pero no quieran resolver aplicando las propiedades de entrada. Tienen que resolver el determinante, sea de 2 por 2 o sea de 3 por 2. Eso era lo que había que hacer en el ejercicio. Supongan que una matriz A. Sí, que una matriz A de 3 por 3 Sí. se factoriza en el siguiente producto. ¿Sí? O sea, tenemos una matriz, todas matrices genéricas, P es un, no, este sería el 2. P es un 2, 1, P es un 3. 0, P es un 3, 2, 0, 0, 3. Por, y acá está la otra.
Dice, calcule el determinante de A. O sea, lo que queremos saber es cuánto vale el determinante de esta matriz. ¿Sí? Cuando dice que la matriz se factoriza en el siguiente producto, eso significa simplemente que esta es una matriz que yo le puedo dar cualquier nombre, por ejemplo B, porque la A ya está allá, y esta es la matriz C. Entonces, lo que yo tengo acá es que la matriz A es igual a B por C. Sí, sí. Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, lo primero que a uno se le ocurre hacer es multiplicar esas dos matrices. Están en forma genérica. La multiplicación es bastante larga. Después se cancelan un montón de términos, ¿sí? Y les queda, pero pierden un montón de tiempo. Entonces, en este caso, ¿cómo hay que hacer? Aplicando la propiedad. Y hay una propiedad que dice que el determinante de un producto ¿a qué es igual? El producto de los determinantes. Exactamente, yo voy a poner así nomás. El determinante de A es el determinante de B por el determinante de C. Esa es una propiedad importantísima, ¿sí? Que sirve para resolver muchos ejercicios de este tipo. Entonces, ¿y qué más tenemos acá? Que la matriz B y la matriz C, ¿cómo son? ¿Qué aspecto tienen? Iguales. Triangulares. Claro. Son triangulares. Una es triangular, Semejante. una es triangular inferior y la otra es triangular Superior. Y nosotros sabemos que cuando la matriz es triangular, ya sea inferior o superior, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Y acá también. Entonces, se hace rapidísimo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, el determinante de A, escribo acá arriba para que vean todo allá, es, como este es el mismo término, ¿qué quedaría? P al cubo. Y después por el producto de eso, pues son diferentes. ¿Sí? 1, 1, 2, 2, perdón. 2, 2. Todo eso va multiplicado. Y así se calcula el determinante. ¿Sí? Ahí terminó. Es simplemente para recordar cómo se trabaja con esa propiedad y para que ustedes la usen cuando tengan que trabajar con matrices con números. ¿Sí? Bueno. Ahora sí vamos a empezar algo más entretenido. Ejercicio 6. Y el 8 es más entretenido. Bueno, ejercicio 6. Dice, para cada una de las siguientes matrices, calcule. Lo primero que me pide es el determinante de A. Yo voy a escribir así nomás. El determinante de A. Después me pide la adjunta de A. ¿Sí? La adjunta de A, de la matriz. Y por último, me pide calcular, ¿qué quería decir esto? A a la menos 1. A la inversa. La inversa de A. Muy bien. Que sería la adjunta de A sobre el determinante de A. Así se calcula la adjunta en 2 por 2 y 3 por 3. Después, más 4 por 4, ya se calcula por 4. Bueno, cuando tenemos el primer caso, o sea, hay dos matrices de 2 por 2 y 2 de 3 por 3. Yo voy a hacer una y una, ¿sí? La primera, porque tiene un signo menos ahí, le dejo la otra más fácil a ustedes que tiene el signo, tiene, todos son positivos. Tenemos la matriz, 1, 3, 2 menos 2. El determinante de A, ¿cuánto vale? Menos 5. Menos 1, menos 6. ¿Cuánto da menos 1, menos 6? Menos 7. Ah, menos 5, dice. Menos 7. Vamos a ¿Está ver. bien? Bien. Después me pide la adjunta de A.
¿Se acuerdan cuál es la adjunta de A? ¿Cómo se definía la adjunta de una matriz? En este caso de 2 por 2. La fila y la columna del elemento. Muy bien. La adjunta de una matriz de orden n es igual a otra matriz de orden n, en este caso de orden 2, pero que en su traspuesta reemplazo cada elemento por su adjunto cofactor. Entonces siempre tengo, para no olvidarme, transponer primero. Suponiendo que yo me olvido de transponer y calculo lo que sería la adjunta, antes de calcular la inversa, tengo que transponer, porque si no la inversa me va a salir mal. Pero traten siempre de transponer primero, ¿sí? Porque la definición que nosotros usamos dice eso que yo le acabo de decir, que en la traspuesta de la matriz se reemplaza cada elemento por su adjunto cofactor. Entonces, lo primero que hacemos es transponer esta matriz. O sea, traspuesta es primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. Bueno, de más está decir, ¿no es cierto?, que estas matrices tienen que ser regulares. ¿Sí? Claro. Eso también hay que aclarar. Que tiene que ser el determinante distinto a 0. Claro, primero, eso para este. Pero para poder hallar en la adjunta, ¿sí?, tiene que ser matriz regular. ¿Sí? Matriz regular. O sea, no olvidarse que, perdón, matriz cuadrada. Matriz cuadrada. Tiene que ser matrices cuadradas. Primero para calcular el determinante. Segundo para calcular la adjunta. Y la última, lo que él dice, esa es la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa. Que su determinante sea distinto de 0. O sea, que sea no singular, regular o inversa. Ahí tiene que tener cuidado, porque esa es una pregunta clave siempre, que se puede preguntar en la teoría. ¿Cuál es la condición para que una matriz tenga inversa? Entonces ustedes contestan completito, si no quedan dudas. La matriz, ¿no es cierto?, la condición necesaria y suficiente para que una matriz cuadrada, ¿sí?, sea inversa, tiene que ser su determinante distinto de 0. Eso significa que es no singular, regular o inversivo. Todo eso escriban, más vale que se sobre a que falte. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Pero no tienen eso? La misma teoría, la condición necesaria y suficiente para que una matriz cuadrada, como sea inversa, es que su determinante sea distinto de 0. Lo que le quiero decir es que pongan que el determinante tiene que ser distinto de 0, no pongan que tiene que ser no singular. Porque si ustedes ponen que es no singular y la profesora de teoría no sabe si ustedes saben, como ella me preguntaba, ¿es no singular o no es singular? O sea, poner que es no singular nomás, le va a poner incompleto. Claro. O sea, pongan que el determinante es distinto de 0. Después le agregan si quieren los nombres. Entonces se llama, ¿sí?, no singular, regular o inversivo. Pero clarito que el determinante es distinto de 0. ¿Está? Bueno. La adjunta. ¿Ya te va a ir? ¿Ya te va a ir? Un ratito. Bueno, espera un ratito que termino con este y tomo asistencia y así después seguimos. Bueno. No. Ojalá pueda terminar el práctico esto, pero no lo voy a terminar tampoco. Así que, no. Acá estamos bien, sí. Dentro de todo estamos bien. Así que, sí. No. Bueno, seguimos. Entonces, en la traspuesta tengo que hallar la adjunta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner acá, que a partir de esta voy a calcular la adjunta de A. Yo ya no le pongo ya sabemos que es de la matriz, ¿cierto? No le pongo el paréntesis, no se suele poner. Bueno, va a ser una matriz también de 2 por 2. ¿Se acuerdan ustedes cómo se sacaban los adjuntos o cofactores de cada uno de estos elementos? Eliminar la fila y la columna del La fila y la elemento. columna, y cuando es así el chico te va a quedar un solo. Sí, pero yo le digo la formulita para sacar el adjunto cofactor. Era. Acá arriba anoto. El IJ menos 1 elevado a la... A su IJ es igual a menos 1 a la I más J por quién?
¿Por quién? Por el, Eso, sí. el menor. Por el menor complementario. complementario. Esa era la expresión para hallar cada uno de los elementos que están acá. Lo que pasa es que después uno ya sabe, ¿se acuerdan? Que este lugar es positivo, que este es negativo, que este es negativo y que este es positivo. Por el I más J, ¿sí? Por los subíndices. Siempre Entonces, se intercalan en la regla, mientras más claro, grande es, nunca puede quedar. empieza con más y sigue menos, más, y abajo donde está el más va a estar el menos, por la suma de los subíndices. Bueno, y el menor complementario era el menor complementario, bueno, que el lugar es positivo, así que el menor complementario es su primo, está por sí, la fila 1, la columna 1, ¿y qué me queda? Menos 1. El menos 1. Como este lugar es positivo, ¿qué va ahí? 1 positivo. No, No. sí, es No, menos uno. menos. Claro, el lugar positivo Claro. significa que el signo no cambia. El lugar negativo significa que el signo cambia. Entonces, como el signo no cambia, queda menos 1. ¿Sí? El otro lugar es negativo. Entonces, cuando yo suprimo la fila 1 en la columna Queda 2, Menos queda 2. 2. O sea que allá tiene que ser Menos 2. menos 2. ¿Se va entendiendo? Sí, señor. Bueno, Tres. ahora este lugar es negativo. Entonces, Menos 3. me va a quedar menos 3. Y por último, Uno este positivo. lugar es positivo. Entonces me va a quedar Menos. Ah, 1. 1. Me va a quedar 1. Esa es la matriz adjunta Ay, de claro. la matriz. ¿Sí? Bueno, Cuando si es cuadrada, ustedes... cuando es cuadrada, siguen los mismos términos, se intercalan, se cambian. Claro, eso es lo que le iba a decir. Si ustedes observan A y la adjunta de A, ¿qué sucede? Lo que está observando acá el compañero. ¿Qué sucede? Solo se cambian las Claro, cambia de lugar los elementos de la diagonal principal y los de la diagonal secundaria cambian de signo. ¿Sí? Si se acuerdan de memoria de eso, para la de 2×2 se puede usar. ¿Sí? Pero más vale razonar que acordarse reglas mnemotécnicas de memoria. Sí, aparte de todo Porque el una de 3×3 razonamiento y se está recuerda toda frita. la vida. ¿Sí? Sí. Pero la regla por ahí salió. Pero Bueno. te toca una de 3×3 y está frita. Ahí ya cambió. Bueno, ya está la adjunta. Ahora, o sea, que ya era la B, ¿no? Lo que tenía que hacer yo que Y era acá B. se viene en inversa. Claro. Acá está. La adjunta de A sobre el determinante de A. O sea, el ítem B sería este, ¿sí? Traspuesta primero, adjunta después. Y por último, el ítem C, a ver, vamos a hacer acá. El ítem C es hallar la inversa de A, ¿sí? Que se puede hallar como el cociente entre la matriz adjunta y el determinante de A. Recuerden que esto es un número, no una matriz, así que se puede hacer la división tranquilamente. Esa es la forma de hallar la matriz inversa usando la adjunta. Bueno, podemos escribir así. Escribo la adjunta acá, menos 2, 1, y abajo escribo el determinante que es menos 7. Generalmente no se suele, sí, no se suele expresar así, sino que esto, como alguien me decía otra vez, tiene un 1 invisible acá. Entonces, si tiene un 1 invisible ahí, yo puedo expresar la inversa de A como este con este menos un séptimo por la matriz. ¿Sí? Pero en realidad, la matriz inversa queda finalmente expresada cuando yo hago el producto del escalar por los elementos de la matriz, por la matriz. Menos más, un séptimo. ¿Cómo? Sí, pero de matrices, la Ahí operación de estamos matrices, pero acá estamos dividiendo por un número, Por un ¿sí? escalar. Por un escalar. O sea, dividir por menos 7 es lo mismo que multiplicar por menos un séptimo. Entonces, la inversa va a ser un séptimo, 2 séptimos, 3 3 séptimos, séptimos menos menos un séptimo. Esa es la matriz inversa de A, ¿sí? Ahí tenés. Esta es la matriz inversa. ¿Sí? Bueno. Ahí terminó el ejercicio. ¿Cómo hago? Sí, ahí terminó el ejercicio. ¿Cómo hago yo, si tengo tiempo en el parcial, para quedarme tranquila que eso está bien? ¿Qué me conviene hacer? ¿Reemplazar? No,
hacer, ¿sí? Muy bien. La verificación es, ¿no es cierto?, que si yo hago el producto de A por su inversa, me tiene que dar lo mismo que si hago la inversa por A.